La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Fernández Azaí Liliana, Movimiento Ciudadano. Bañuelos Prieto María Eugenia, Partido Nueva Alianza. Maldonado Tapia María Irna Sabel, Morena. Monreal Ávila Saúl, PRD PT. Rodríguez Medina Gabriel, PAN. Aguirre Borrego Serrano Quesada del Pueblo Mexicano. ¿Qué variables deben considerarse para evaluar el trabajo legislativo de una diputada o diputado federal? Debe de tener políticas públicas efectivas y monitoreadas, enfocadas al campo, para reducir inicialmente costos de producción. En el tema subsidiario, esto quiere decir que hay que ayudar a los campesinos a bajar sus costos de producción, a tecnificar el campo y ya ayudar a la comercialización. Para Fresnillo, la comercialización y la industrialización. Es ahí donde debemos centrarnos como legisladores. Es ahí donde debemos de poner el dedo. El trabajo de un diputado más que nada es eso, crear nuevas leyes que nos beneficien a todo el municipio, a todos los habitantes. Claro que también el trabajo de un candidato a diputado es también legislar, crear, bajar apoyos para que esto lleguen en programas que realmente lleguen a las personas que lo necesitamos. La rigurosa honestidad, la rigurosa medianía, la rigurosa puntualidad, la rigurosa pulcritud en velar por los dineros que no son de él, por los dineros que son del pueblo, por eficientar el gasto que se debe de ejecutar tanto en la misma legislatura como en su momento en alguna de las comisiones que se ejerzan. En el PRI vamos a promover leyes que generen las verdaderas soluciones para fortalecer y mejorar el manejo responsable de las finanzas públicas de los estados y de los municipios. Asimismo, propondremos la incentivación de los incentivos fiscales de los sectores regionales estratégicos, delimitando los mismos términos de resultado y temporalidad. Eliminaremos las barreras de entrada, sobre todo la regulación de sectores estratégicos de la economía, tales como las telecomunicaciones, la banca, el energético, para Zacatecas la minería, la comercialización de alimentos y la construcción de los insumos, entre otros. Que los funcionarios y representantes sujeten sus actividades y bienes al principio de total transparencia y a informar cada año respectivamente de los nuevos bienes que adquieran. Proponer iniciativas legislativas para denunciar y combatir el tráfico de influencias y quienes intenten obtener un lucro o un trato a favor de sí mismo y de terceros con la influencia de las facultades de las cargas políticas, se le castigue. Necesitamos hacer el compromiso como candidatos para que permanezcamos los 3 años en el periodo legislativo, porque vemos que ahorita ya hay candidatos que están buscando otra posición más arriba. Necesitamos implementar urgentemente la revocación de mandato. No podemos aguantar holgazanes y diputados agachones que atenten contra la nación. Necesitamos también, lo hago desde aquí el compromiso, informes anuales, no nada más el informe anual, 2 informes anuales y que deben de estar centrados, por supuesto, hacia la ciudadanía. Creo que necesitamos gente honesta, ciudadanos que conozcamos las necesidades de los ciudadanos, no políticos. Yo creo que lo que menos necesitamos ahora son políticos. Necesitamos gente que sienta el dolor de las necesidades de los ciudadanos, el dolor de un México quebrantado, que ha soportado un gobierno totalmente corrompido. Debemos conducirnos sin vender nuestro patrimonio como mexicanos. ¿Y qué hablar de la pobreza? ¿Para qué hablamos de la pobreza en México, que ya todas la conocemos? Debemos hablar de la pobreza en Fresnillo, que es el tema que nos tiene aquí. El tema que nos tiene aquí es la pobreza en Fresnillo.
Aquí en Fresnillo, de cada 100 fresnillenses, 56 están en pobreza. Esos son los indicadores que nos tienen aquí. Los nuevos principios del servicio profesional docente para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento son la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia. ¿Considera usted que se han cumplido y qué propone? Creo que nuestra reforma está bien. Lo único que tenemos que hacer es seguir reformando, reforzándola, puesto que ya tenemos escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo. Hay que aprovechar estos espacios para que nuestros hijos tengan una educación de calidad. Lo único que hay que hacer, legislar, es que los programas, vuelvo a insistir nuevamente yo en esto, puesto que tenemos muchos programas y muy buenos, pero que desgraciadamente no llegan a donde tienen que llegar. No es posible que destinemos hasta un 1% del Producto Interno Bruto a educación cuando deberíamos de hacerlo con todo el 9%, con todo lo que se pierde en corrupción, debe destinarse a educación. Nosotros, y de llegar a la Cámara, vamos a hacer lo posible por destinar ese presupuesto a educación para seguir creciendo. Yo voy con la reforma educativa, por ello voy a estar totalmente decidido junto con el Verde a impulsar programas educativos enfocados a la ciencia y tecnología. Voy a incentivar y a destinar recursos para la creación de centros de innovación, de desarrollo y transferencias de tecnología que vinculen a los estudiantes, investigadores con las empresas. También vamos a destinar recursos a programas académicos y becas vinculados al sector energético y de comunicaciones. Y por último, tendremos que crear fondos de recursos presupuestales para las universidades y tecnológicos como el que hoy estamos, para que compitan entre sí y puedan financiar los proyectos. La educación te hace visionario y la educación es elemental para todos. Lo dice la Constitución en su artículo 3. Estoy en desacuerdo con la reforma educativa, debido a que la reforma educativa no es educativa. En ningún momento se ha implementado un modelo pedagógico que nos haga mejorar el modelo enseñanza-aprendizaje. Simplemente se ha hecho... Muchas gracias, candidato. El tema, por ejemplo, de la reforma educativa, una reforma mal llamada reforma educativa, fue una reforma laboral, donde simplemente ya a estas alturas no se ha implementado el Instituto Nacional de Evaluación. Un Instituto Nacional de Evaluación que está en riesgo de convertirse en un instituto político, un instituto de operación política, y que el único criterio es que pertenezcan a un partido político. Solamente al año la educación básica está recibiendo 6.347.052.589 pesos. Y para la educación media se están recibiendo anualmente 181.105.616 pesos. Si tú puedes ver aquí una grandísima diferencia, 35 veces más se le está dando a la educación básica que a la educación superior. Lo que necesitamos es generar ciudadanos con un nivel de educación alta para poder desde ahí cambiar el rumbo de nuestra nación. Pedirle a nuestros legisladores y exigirles que tenga una cobertura del 100%. Por eso nosotros estamos proponiendo una revisión del sistema educativo, una reorganización del gasto educativo, que no sea tan burocrático esta situación y que los recursos finalmente vayan a donde tienen que ir, a la educación. Ante la creciente violencia que se vive en la República Mexicana, ¿cuál es su propuesta para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos desde el Congreso de la Unión? Incrementar la eficiencia y eficacia de los mecanismos de control de confianza institucional, generando mecanismos de evaluación sistemática del desempeño a impartir el gasto público de los fondos dedicados a la seguridad, fortalecer los mecanismos de generación y explotación de la inteligencia policial, garantizar las capacidades de aprendizaje institucional en las fallas ministeriales. Tendremos que buscar y fortalecer desde la escuela y la familia la prevención del delito.
capacitar a los servidores públicos para que orienten a la población con toda seriedad, tener campañas permanentes dirigidas a los jóvenes. Y también tendremos que generar foros de discusión informativas con especialistas para ver el alcance, concientizar a los padres de familia en las escuelas, además de brindar espacios de recreación para jóvenes como talleres de artes, de música, pintura y otro tipo de actividades. Es cierto que la educación es muy importante para transformar la cultura de un país, pero con la miseria en la que estamos, el hambre hace delincuentes. Y ayer precisamente estaba leyendo en el periódico que el 90% de los presos que salen vuelven a cometer delito. Tú ahí te das cuenta de la urgencia, de la carencia y de la necesidad extrema en la que están viviendo los mexicanos, los zacatecanos. No nos vamos tan lejos. Aquí mismo tenemos que poner un énfasis especial en la miseria y poner atención en el desarrollo económico. ¿Qué está pasando con nuestros gobernantes? Para esto es necesario tocar de fondo el tema, la reorganización del gasto público y así llevarlo a legislar a favor del empleo. Esto dará en el clavo de poderle ofrecer a los ciudadanos un empleo y una manera de salir adelante. Claro, robustecer los programas de prevención al delito y sobre todo regular los ya existentes. De un sistema persuatorio a un sistema acusatorio y adversarial, en el que se parta desde la presunción de inocencia del acusado y la obligación de la prueba recaída en la autoridad, en juicios públicos transparentes, obligadamente presididos por un juez. Fomentar la atención a víctimas familiares, brindándoles apoyo psicológico y de formación preventiva, con el objetivo de restablecer en lo posible la normatividad en sus vidas y realizarlas vulnerablemente. No al mando único, no funciona. Las últimas encuestas son muy claras, GEAISA, El Universal, INEGI. Realmente no existe la seguridad. El PRI dijo que lo iba a resolver y ha aumentado, a diferencia del último sexenio, en donde es garrafal y descomunal. Y aquí lo vivimos, aquí en Fresnillo, en cada uno de los municipios. La propuesta más viable y factible, pues, es que debemos de dar y volver a las policías municipales con mayor capacitación, eficientar recursos y también el gasto. Hoy el PRI está empeñado en atender la seguridad pública como un tema que no puede ser tratado por separado del desarrollo económico y de una política social en los pueblos, que atienda los efectos del desempleo, la pobreza y la desigualdad que esta misma generan. Hay que definir una política nacional de prevención del delito en la que los ciudadanos sean los actores del cambio y los primeros vigilantes del cumplimiento. No toda la autoridad tiene la culpa. Hay que alentar el rescate de los espacios públicos, de la participación de la comunidad, de la familia y establecer un intenso y un extenso programa nacional contra las adicciones, sobre todo en los jóvenes y los adolescentes. Prácticamente todos los electores estamos vinculados con los estudiantes y con el magisterio. Como legislador, en caso de que el voto le favorezca, ¿a qué se compromete con los estudiantes de educación superior y con los maestros zacatecanos? Seré un defensor de la educación pública. Necesitamos garantizar a toda la educación superior que sea pública y gratuita. Tendremos que promover becas a los estudiantes para que no dejen de estudiar por falta de recursos. Vemos con mucha tristeza que en la actualidad incluso han dejado de estudiar por falta de recursos. Buenos alumnos con excelentes calificaciones y que nosotros como legisladores, por supuesto, promoveremos el otorgamiento de becas. Tendremos que gestionar, se los digo desde ahorita, una casa del estudiante en mi distrito, no nada más para estudiantes de Fresnillo, de Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teul, Miguel Auza, Zainalto, Calera y Enrique Estrada. Nuestra propuesta como Encuentro Social para la Educación es promocionar la educación en el ahorro, por lo que hemos visto que un alumno cuesta muchísimo más que lo que actualmente está recibiendo el Estado y que aparte de lo que está recibiendo le está dando un muy mal uso.
lo que nosotros proponemos es proporcionar la educación en el ahorro como materia en las escuelas básicas y en las medias para que esta provoque que los jóvenes adultos tengan una cultura importante de ahorro e inversión para una sociedad mexicana. Y en la educación media superior queremos una reforma integral para la educación e instituciones como el CONACYT para impulsar la investigación, los productos, las patentes y marcas que hayan creado estos estudiantes con el fin de promoverles a un empleo seguro después de que se hayan egresado. Les ofrecemos una verdadera estructura de organización pública para que se baje ese recurso. Subsidios a quienes así lo necesiten, porque no todos tienen la misma capacidad de acceder a escuelas con grandes niveles y los cuales tienen unas colegiaturas un poco elevadas. Proyectos de incubadoras, que eso es lo que va a sacar adelante a los estudiantes para que tengan un empleo formal. Y a los maestros, la certeza de que se legislará a favor de la revisión. Muchas gracias, candidato. Fortalecer los programas de educación indígena, asegurando además de la calidad educativa en sus lenguas nativas, la inclusión social y los apoyos que aseguren su permanencia en el sistema educativo y en el acceso a las oportunidades de superación e igualdad de condiciones. Ampliar la cobertura de calidad de la educación inicial y preescolar para cumplir con un derecho de la niñez y potenciar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en expectativas formativas, educativas y afectivas. Muchas gracias, candidato. Tenemos que abatir el rezago educativo. Básicamente que ningún joven ni estudiante se quede sin cursar lo que se ha trazado en la vida y en la meta. Para los maestros tenemos que aumentar el salario. Claro que podemos, lo podemos hacer. Debemos crear la ley de desindexación para que en su momento se pague lo justo a aquel maestro que tiene que recorrer comunidades, que tiene que recorrer hasta algunos municipios más lejanos como Jiménez del Teul o aquí mismo en Fresnillo. Yo creo que modificando varios de estos artículos vamos a darle un avance significativo a la educación en México. Hay que tener más accesibilidad y lo que no pudieron hacer, pues no lo reclamen ahora. Hoy hay que incentivar y destinar recursos para la creación de centros de innovación y desarrollo, transferencia en tecnologías que vinculen, como les dije, a los estudiantes investigadores con las empresas. Hoy las políticas públicas del gobierno de la República, que impulsadas por el PRI y también por el PAN, que no se les olvide, en materia educativa han llegado al país, han sido fortalecidas. Ahí está el CONACYT, ahí están los subsidios, ahí están las becas para los estudiantes de nuestro país. Hoy quiero felicitar al Tecnológico porque aquí se incuban las empresas de los jóvenes que estudian, aquí se les dice cómo. Aquí lo único que requerimos es que se creen fondos presupuestales para que las universidades y los tecnológicos de nuestro distrito puedan competir y finalmente puedan ser financiados los mejores proyectos en materia de educación. La educación es laica y gratuita. Hoy se agrega la palabra calidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dar más, que tenemos que dar al 100, maestros al 100, pedagogía al 100, infraestructura al 100, programas educativos al 100. ¿Y dónde está el recurso para poder llevar eso al 100? Entonces Morena propone revisar a fondo el modelo pedagógico para construir un nuevo esquema para el proceso de enseñanza-aprendizaje que incluya aspectos éticos que proporcione la tolerancia, el respeto, la creatividad y el trabajo en grupo, con conciencia y pertinencia en el entorno social. Dotar a todas las escuelas. Muchas gracias, candidata. En materia de minería, la extracción de la riqueza no ha propiciado el desarrollo económico de la entidad, pero sí en otras latitudes del país y del mundo. Las leyes federales en la materia son las principales responsables. ¿Tiene usted alguna propuesta al respecto? No más robo a la gente de Fresnillo. La minería aportó el 21% del Producto Interno Bruto del Estado, mientras que en el 2010 fue del 38%. Mas, sin embargo, es el primer productor nacional de plata y oro. Además, es de los productores principales de plomo, zinc y cobre. Zacatecas
busca diversificar su economía hacia la industria. Pero, ¿y qué ha pasado con la educación o la vinculación? ¿Qué ha pasado con la ley de coordinación fiscal, en donde se debe dar más apoyo a los municipios y no arreglos en lo oscurito, como lo hacen muchas de las mineras que nos están contaminando? Yo propongo y considero que debemos reformar la ley de minería. Debemos de ser muy duros para defender la riqueza que tienen los fresnillenses, la riqueza que tienen los zacatecanos. Es una riqueza que se están llevando nuestros lingotes, se están llevando nuestro concentrado. No debemos de permitirlo. Para eso necesitamos legislar muy duro, y que aquí a mi compañero Benjamín no es de arreglos, es de soluciones, porque debemos de incentivar en educación, en vinculación con las mismas mineras, y exigirles que no se lleven nuestra riqueza, que no abusen de lo que debe de haber en los municipios, en los estados. Esa riqueza es de nosotros y no lo vamos a permitir jamás. Legislaré muy fuerte por hacer leyes equitativas, justas y para los fresnillenses y los zacatecanos. Los que vamos a ser diputados, vamos a hacer leyes para los mexicanos, de aplicación general en todo el país, como la que Adolfo Bonilla, como diputado del PRI, generó. El primer diputado y el PRI justamente fue quien propuso un nuevo impuesto a los mineros, a las mineras, mejor bien dicho. Hoy, Chalchihuites, Jiménez del Teul, Sombrerete y Fresnillo serán de los municipios que con esta ley minera se han visto beneficiados. Y este año tendremos, en materia sobre todo de desarrollo económico para nuestro municipio, una cantidad muy importante. Que el 50% del territorio nacional está a cargo de las minerías, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque los dueños son 3 familias. La Red, dueño del cobre; Balleres, dueño de la plata; Carlos Slim, dueño del oro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el sistema económico neoliberal a un sistema económico a partir de un sistema político. Ahora, después de recibir las utilidades y por consecuencia las reformas fiscal y hacendaria, recibieron cerca del 70% menos de utilidades para los trabajadores de la minería. Por eso es necesario saber a quién vamos a poner en la Cámara de Diputados, a quién vamos a elegir como diputado, que no sea un diputado que esté a intereses de los que mandan, sino a intereses de la sociedad. Por eso nuestra propuesta es proponer un impuesto y que se pague aquí en Zacatecas, que no se pague en la Ciudad de México, que tenga domicilio fiscal. Gracias. Creo que no estamos ciegos como para ver la vida deplorable en la que viven los mineros del estado de Zacatecas. Creo que es suficiente solamente con salir a las calles, con salir a las comunidades y darte cuenta de la pobreza extrema. Yo creo que ser el político tradicional que cree que con un lenguaje va a convencer a los que lo están escuchando, yo creo que eso ya no va. Yo creo que eso ya no es de los tiempos en los que estamos. Yo creo que lo que se ve habla muchísimo más que 1000 palabras. Y yo creo que las minas locales han sido explotadas no para beneficio de nosotros los zacatecanos, sino para beneficio de extranjeros y beneficio de otras familias. Que las empresas mineras sean obligadas a dejar impuestos donde están asentadas. Una ley más exigente de remuneración de estas empresas en caso de subsidios y en caso de ayuda a la población. Recuerden, los metales son un recurso no renovable y en pos de esto deben de estar los impuestos que se les deben de cobrar a estas empresas. Creo que aquí a quien deberíamos de tomar en cuenta también es a nuestros amigos mineros, a los no mineros, puesto que aquí vienen empresas de otros estados, vienen empresas de Estados Unidos, extranjeras, y traen a su gente. Lo que yo propongo aquí es que si vienen empresas mineras, ya sean del país o del extranjero, que se les dé trabajo prioritariamente a la gente de Fresnillo, a la gente de la entidad de Zacatecas, ya que desgraciadamente vienen empresas y más empresas, y toda la gente que está laborando aquí en estas minas, desgraciadamente son gente de fuera. Ante el incremento de padecimientos de cáncer infantil y enfermedades poco comunes,
¿Qué propone para garantizar la atención médica a este sector vulnerable? Si el diputado fuera al Seguro Social como cualquiera de los ciudadanos, yo les aseguro que los servicios del Seguro Social ya hubieran cambiado. Pero la realidad de un político no es la realidad de un ciudadano. Que hay muchos cambios por hacer, pero estos cambios no se van a lograr hasta que nos deshagamos de esos políticos de siempre, que ya sabemos cómo trabajan, ya nos han demostrado por más de 70 años lo que saben hacer, y no vamos a permitir otros 3 años más. No voy por los vales. ¿Por qué? Porque es una manera de saquear los recursos de los mexicanos. Es una manera de no poder organizar nuestro dinero. Si existen institutos que dan salud pública, debe de pugnarse porque cada uno de estos institutos tenga la manera de ser autónomo, autosuficiente y que el Estado pueda defender de ellos y sus recursos. Muchas gracias, candidata. Si vemos, no nos llegan los programas a los que nos tienen aquí a veces afiliados. Un seguro popular no nos cubre alguna operación, no nos cubre medicamentos, tan solo eso, a veces no hay medicamentos. Entonces, más que nada, legislar para que los recursos verdaderamente bajen y que haya una buena estructura en lo que es en hospitales. Propongo que se hiciera un hospital en donde nos atendieran más que nada en enfermedades crónicas como es diabetes, lo que es el cáncer. Creo que necesitamos aquí en estos municipios más que nada eso, un hospital de tercera dimensión se le podría llamar, se le podría decir, un hospital donde de veras haya gente que nos atienda con calidad, con equidad, que tenga muy bien preparado el doctor. Muchas gracias, candidata. Rodríguez Medina Gabriel. Vamos a velar y presentar una ley de niños y niñas para este tipo de enfermedades y sobre todo mencionarles que no solamente a ellos, sino hay que capacitar a los médicos, a las enfermeras, simplemente reconociéndoles su gran valor e incentivándoles con más apoyo a la salud. En el PRI y en el Verde queremos un México que cuente con un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad. Voy a impulsar como diputado, porque sé que lo voy a hacer, la creación de la infraestructura médica en todas las regiones, pero sobre todo en esta parte de nuestro país. Habré de promover leyes y regular las que aseguren la calidad de los servicios de salud que ya tenemos. Ya no necesitamos más, solamente regularlas. Proponer un modelo de atención integral y escalonado con énfasis en la educación para la salud, la promoción y la prevención. Proponer que se presten servicios médicos con medicamento gratuito, incluso para los que no tienen seguridad social. Somos la 6ª población en el país con carencias por acceso a la salud. No tenemos garantizado los servicios de salud más elementales. Contamos, sí, con hospital de segundo nivel, pero con una gran ausencia de contratación de especialistas. En este distrito número 1 tenemos el mayor desabasto de medicamento, cercano al 80% de medicamento básico. Bueno, no se otorga ni siquiera paracetamol. Gestionaremos recursos para mejorar las instalaciones existentes, pugnar porque los medicamentos básicos no escaseen, gestionar la contratación de personal médico, paramédico y administrativo, buscar que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del sector salud. En países ya se ha legalizado el uso de la marihuana. ¿Considera usted que su legalización ayudaría a bajar los índices de delitos relacionados con la delincuencia organizada en una sociedad como la mexicana? No estoy de acuerdo. No creo que legalizar la marihuana será el mejor objetivo en nuestro país cuando no tenemos la preparación adecuada, cuando nos ha rebasado la delincuencia, cuando tenemos un infortunio en municipios como el nuestro, como el que vivimos, de que no solo se produce, sino si también se consume. Este no es un asunto de ocurrencias, este es un asunto de una verdadera política social a la que hay que llegar y a la que hay que conformar con los jóvenes y de conciencia. Yo respeto lo que algunas gentes dicen en torno a la marihuana. No somos un país como Estados Unidos,
que tiene una preparación y una cultura distinta, donde se utilizan con fines médicos y también recreativos. No es nuestro país entonces el que permitirá a través de la eficacia, a través de una ley, el uso de la marihuana. En aspecto de salud, no encontramos muertes por ingestión de marihuana, pero sí encontramos altos índices de mortalidad por el consumo de drogas legalizadas, como es el alcohol y el tabaquismo, por enfermedades respiratorias y por enfermedades hepáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se regulariza se consume a grandes dimensiones. Lo que no causa daño, lo que no les cuesta mucho, entonces es lo que consumen. Manejar alguna postura al respecto. Lo que sí creo que debemos de analizarla con toda la justa dimensión. Vemos que el tema de la legalización de marihuana lo debemos de tratar y lo debemos de analizar con toda la seriedad y todo el aspecto necesario. Sin embargo, mi postura personal, por supuesto, es que no se debe de legalizar la marihuana porque hemos visto que perjudica bastante la legalización. Sin embargo, se tendrá que tomar foros de análisis, discusión para este tema. Examinar el tema es un punto muy importante. Hemos visto las consecuencias que se han tenido. Yo creo que si se legaliza o no se legaliza, sería necesidad de ver algunas medidas que eviten los riesgos mayores para que esto dé un buen inicio a una nueva etapa que viene para México. Y yo creo que es un tema muy importante que se tiene que tratar y que no se tiene que estar escondiendo, que no se tiene que ocultar. Con 5 hijos, que realmente se rompe la madre para sacar a sus hijos adelante, que realmente sabe lo que es trabajar y que tú les das a tus hijos un trabajo, tú les das una educación y que ellos, aún con un papel en mano, no tienen un trabajo digno. Por eso yo decidí y acepté entrar aquí a esto de la política. Yo soy nueva, soy comerciante, pero realmente sé y conozco tus necesidades, las vivo día a día. Quiero pedirte que voltees tantito para un lado, que veas que somos una política, gente nueva, gente que no tiene cola que le pisen, gente que tiene deseos y ganas de trabajar y salir adelante. Mis hijos son el motor de mi vida, por ello quiero yo a trabajar para ti, que veas que somos gente que en verdad trabajamos. Los otros solo sirven de comparsa al no contar con una clara ideología. Invitamos a todos los hombres y mujeres libres y de buena voluntad a que no se dejen confundir. Morena no tiene alianzas con nadie más que con el pueblo. También los invitamos a redoblar esfuerzos de convencer a todas las personas y ciudadanos de Zacatecas con argumento, con la verdad, porque en la realidad no se puede ocultar. Este 7 de junio vota por Morena, el único instituto político que cuenta con un nuevo proyecto de nación. Nosotros sostendremos aquella división de poderes que siempre se maneja, un equilibrio real para la rendición de cuentas, para la transparencia. Vemos con mucha preocupación que hay un poder legislativo supeditado al poder ejecutivo y que por supuesto esto nos ha traído en desgracia a todo el país. En el PAN vamos a legislar por hacer las cosas bien, por hacerlas con la honrosa medianía, por hacerlas por ustedes, para ustedes, con el pueblo y para el pueblo. Yo quiero decirles a ustedes que México no tiene más que una salida, y la salida es darle un voto de castigo al PRI gobierno porque no ha sabido retomar el rumbo de este México. La única opción para este 7 de junio es Encuentro Social. Ellos son uno solo, vienen de un solo patrón y le pertenecen a una mafia política. Encuentro Social no, Encuentro Social es libre, Encuentro Social están trayendo una nueva cultura política, que es lo que le hace falta a México. Pero también les digo a los candidatos que también en Fresnillo estamos hartos de violencia en sus discursos. Eso aquí no pega, se ve que no conocen Fresnillo. Nosotros en el PRI hemos dado resultados, hemos buscado
y buscaremos una agenda legislativa común con muchos de sus partidos. Una vez que yo sea diputado, los voy a esperar en San Lázaro con todas sus gestiones donde les voy a ayudar con sus proyectos. Eso no me cabe duda, porque después del 7 de junio, cuando la gente decida votar por el PRI o por el Verde, para que Benjamín Medrano sea diputado, buscaremos que en lugar de tener confrontaciones estériles como las que hoy se han tenido, vayamos en una pugna por un mejor presupuesto. Un presupuesto que sea el distingo del trabajo de los diputados federales. Este primer debate entre candidatos a diputado federal por el primer distrito con cabecera en el municipio de Fresnillo. A nombre del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, agradezco la presencia de los presidentes de los partidos políticos, consejeros y consejeras electorales, por supuesto de los candidatos por este distrito, de los medios de comunicación, pero sobre todo de los ciudadanos que dedicaron esta tarde para escuchar estas propuestas. Los invitamos a votar el próximo 7 de junio. La construcción de la democracia depende mucho de la participación libre y consciente de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.